Bien, entonces, para una función necesitamos un conjunto llamado dominio, otro conjunto llamado contradominio y las reglas de esa relación. Y esa relación debe de ser tal que no dé pie a ambigüedades para que la relación sea única, ¿de acuerdo? Del dominio hacia el contradominio, ¿vale? Eso es muy importante, pero estamos en matemáticas, entonces nuestra forma de construir las funciones va a ser la siguiente. Por un lado, necesitamos un par de conjuntos, nuestro dominio y nuestro contradominio. ¿Sale? No sé si conozcan este símbolo, ¿vale? Para aquellos que no lo conocen, este símbolo significa subconjunto. Es decir, un pedazo de todo un conjunto. ¿Vale? Como estamos en la parte de matemáticas, tanto el dominio como el contradominio van a ser subconjuntos de los reales. ¿Sale? Es decir, pueden ser todos los reales o solamente un pedazo. Y el contradominio pueden ser todos los reales o solamente un pedazo. ¿De acuerdo? Al final del día, en ese sentido, no tendremos problema. Pero lo que estamos diciendo es que todas nuestras relaciones van a ser de números Profe, con perdone que le números. interrumpa. Mándeme. Una compañera me está pidiendo que le pida si le puede dar acceso, por favor. Supongo que su compañera ya pidió acceso 4 veces. Ah, no sé. Sí, yo ya la admití 4 veces. Supongo que la cuarta fue la vencida. ¿Ya se encuentra con nosotros? Voy a suponer que dijo que sí. Yo también. A ver Ah, ahorita qué me Sí, dice. profe, Gracias. ya estoy aquí, gracias. excelente, excelente. Bueno, entonces, esto significa que vamos a relacionar números con números de alguna forma, ¿de acuerdo? ¿Vale? Voy a relacionar números reales con números reales. Ahora necesitamos la regla, ¿de acuerdo? O el conjunto de reglas con el cual lo vamos a describir. Ese conjunto de reglas, las reglas que nos van a definir una función, van a ser expresiones matemáticas. ¿Qué tipo de expresiones? Expresiones algebraicas, racionales, exponenciales, logarítmicas, trigonométricas, etcétera, lo que venga. Pero van a ser expresiones matemáticas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando nosotros escribimos f de x igual a 5x cuadrada más 7x menos 1, por decir algo, ¿sale? Lo que estamos aquí es en presencia de un objeto que se le va a llamar regla de correspondencia. Esa regla de correspondencia, ¿a quién pertenece? A una función de nombre, en este caso f, porque ese es el símbolo con el cual estamos representando la función. ¿De acuerdo? Ok, ya. Bueno, y aquí vienen las partes importantes. Al final del día, nosotros tomamos un elemento del dominio. Entonces, esta X representa
un elemento del dominio. Y esto es muy importante porque X nada más representa el elemento del dominio. Nada más. Esto significa que no es un elemento que conozcamos, pero sabemos dónde vive. ¿En dónde vive? En el dominio. Es decir, en el pedazo de los reales, ¿sale? Donde nos interesa conocer la relación con el otro pedazo de los números reales. ¿Y qué es lo que hace esta X? Una vez que nosotros conozcamos, ¿sale? O tengamos la relación o el elemento del dominio al cual representa X, es decir, cuando lo sustituyamos, pues entra a colocarse en todas las posiciones donde aparezca dicha X. Y una vez sustituido, entendiendo que representa un número real en lo general para nosotros, aplicaremos el conjunto de operaciones que aparecen. Todas se vuelven operaciones aritméticas, ¿de acuerdo? Algebraicas o trigonométricas, dependiendo del caso. No son operaciones al final del día matemáticas. Hacemos dichas operaciones y lo que obtenemos, el resultado que obtenemos, ¿sale? Es un elemento del contradominio. X es el elemento del dominio. Lo que obtengamos aquí es el elemento del contradominio. Así pues, si por ejemplo tenemos la función f, esta función que tenemos aquí, y decimos, bueno, ¿qué tal si x vale 1? Ah, me interesa conocer la relación del 1 como elemento del dominio con el contradominio. ¿Con quién estará relacionado el 1? Pues aplico la regla de correspondencia. Aquí estoy aplicando la regla de correspondencia y entonces lo que voy obteniendo haciendo las operaciones es 5 más 7 menos 1 y finalmente obtengo un 11. Y diríamos f de 1 igual a 11, que en realidad es un poco incorrecto o un completamente incorrecto. Lo que estamos diciendo en realidad, o lo que deberíamos decir en realidad es que bajo la función f, ¿sale? El 1 se relaciona con el 11. Esta función o esta regla de correspondencia relaciona al 1 con el 11. Eso es lo que hacemos al momento de sustituir. Decimos qué valor con qué está relacionado. Eso es lo que nos expresa la regla de correspondencia. El 1, elemento del dominio, está relacionado con el 11, elemento del contradominio. ¿De acuerdo? ¿Bajo quién? Bajo esta función f. ¿Sale? ¿Es la única forma de relacionar el 1 con el 11? No. Diferente regla de correspondencia puede mantenernos esta relación. El 1 siempre va a estar relacionado con el 11 bajo esta función, sí. Función diferente, relaciones diferentes. Puede ser que el 1 siga relacionado con el 11 o no. Todo depende de la regla de correspondencia. Pero bajo esta función, con esta regla de correspondencia, el 1 está relacionado con el 11. Con lo cual, en ocasiones es conveniente
expresarlo como un par ordenado. El par ordenado 1,11. Se llama par ordenado porque el primer elemento siempre entendemos que pertenece al dominio y el segundo elemento al contradominio. ¿De acuerdo? Este par ordenado solamente existe para esta función. ¿Sale? Cuando nosotros trabajamos en la secundaria, preparatoria o incluso en la primaria, tablas de este estilo, colocan aquí X y f de X o Y. Vamos a colocar f de X y colocamos una serie de valores. ¿Sale? Y en este caso diríamos que el 1 va con el 11. En realidad, la expresión está mal dicha. Cuando nosotros decimos, bueno, es que la función evaluada en 1 vale 11. No es la función, ¿sale? La función relaciona al 1 con el 11. Esto no es la función, ¿de acuerdo? Esta es la manera en la que esta función relaciona el dominio con el contradominio. En realidad, esta columna pertenece al contradominio. Y eso es importante porque si nosotros logramos separar esa idea de que esta es la función cuando en realidad es el contradominio, ¿sale? Tendrá más sentido la tabulación, ¿sale? Y además tendrá más sentido hacer esto. Este plano cartesiano, ¿sale? Nos ayuda a tener una representación gráfica de la función, es decir, de la forma en la que se relacionan el dominio con el contradominio. Entendiendo que el eje horizontal representa el dominio, ¿representa las X? No, representa el dominio. Recordemos que X representa un elemento del dominio. Entonces, todo el eje horizontal representa el dominio y el eje vertical representa el contradominio. ¿Representa las Y o representa? No, representa el contradominio. ¿Sale? Y nosotros empezamos a dibujar los puntos por aquí y después uníamos y teníamos, no sé, voy a poner esto, algo así. ¿De acuerdo? Esta línea generalmente decíamos, es que esa es la función. Bueno, en realidad, cada puntito sobre esta curva nos indica la forma en la que el dominio se relaciona con el contradominio. Este punto es un par, nos representa un par ordenado donde la primera entrada corresponde a un elemento del dominio y la segunda entrada a un elemento del contradominio. Cada uno de los puntos lo que nos está diciendo es qué elemento del dominio se relaciona con qué elemento del contradominio a través de esta función f. ¿Sale? Entonces, curvas diferentes, funciones diferentes. ¿Y qué creen? Formas de relacionarse el dominio con el contradominio diferentes. Creo que así no debería de ponerlo. Mientras F relaciona este elemento del dominio con este del contradominio, G relaciona
al mismo elemento del dominio, pero con un valor diferente del contradominio. ¿Por qué sucede esto? Porque sus reglas de correspondencia son distintas. Y porque pese a tener dos conjuntos iguales, puedes crear diferentes formas en las que se relacionan. Siempre y cuando sigan con estas reglas, ¿sale? Tendremos una función. Entonces, todo lo que hemos aprendido durante primaria, secundaria y preparatoria, ¿sale? Espero que se haya ido como que acomodando para que quede claro el concepto de función. Sobre todo una función desde el punto de vista matemático, donde vamos a requerir un dominio, que va a ser un subconjunto de los reales, un contradominio, que va a ser un subconjunto de los reales, que esto es una función que es sustituida en algún valor, ¿sale? Y que al aplicar la sustitución y las operaciones, obtenemos el elemento del contradominio. Estas son las instrucciones para obtener el elemento del contradominio. Así como cuando hablamos del CURP, había una serie de instrucciones para obtener la clave. Estas son las instrucciones para obtener el elemento del contradominio. ¿De acuerdo? Más o menos, dudas, preguntas. No hay dudas, profe. Ok. Bien. Entonces tenemos que acabamos de definir una función. Acabamos de definir dominio, contradominio. Y de manera natural podemos extender a este concepto operaciones con funciones. ¿Sale? Sean f y g dos funciones. Ok, empezamos con las operaciones más sencillas. Trabajar con operaciones con funciones en realidad significa realizar operaciones con la regla de correspondencia. Luego entonces, si las reglas de correspondencia son expresiones matemáticas, hacer operaciones, hacer operaciones con funciones significa hacer operaciones con expresiones matemáticas. Pero las operaciones de expresiones matemáticas, nosotros aprendimos a hacerlas en la parte de álgebra. ¿De acuerdo? La mayor parte, las partes algebraicas. Entonces, hablar de operaciones con funciones, ¿vale? Cuando nos dicen, sean f y g dos funciones, la suma, cuando dicen, pues la suma de f con g es f más g. Así de, pues eso me dejó en lo mismo. Y es más, la resta, una nueva función llamada resta de f y g, pues es f menos g. Así de, insisto en que me dejen lo mismo. Y la tercera, la multiplicación. Así, f por g. Así de, es una broma, ¿verdad? Y la cuarta, la división. F entre g.
pues es f entre g. Bueno, ¿a qué estamos jugando? Si g de x es diferente de 0. Sale. Así de, sí, claro, es obvio. Puros simbolitos. En realidad lo que nos está tratando de decir es que vamos a hacer las operaciones con las reglas de correspondencia adecuadas. Por ejemplo, digamos que f de x es igual a 3x cuadrada menos 5x más 1. Y g de x es igual a 7 menos 2x. Ahí está, por decir algo. Bueno, ¿quién sería f más g? Es decir, ¿qué obtenemos si sumamos las funciones? Si sumamos f de x más g de x. En realidad, cuando tenemos este tipo de expresiones, significa, pues pon sus reglas de correspondencia. Eso es todo. Y opera lo que se puede operar dentro de las reglas de correspondencia. Es decir, 3x cuadrada menos 5x más 1. Y a eso le sumamos 7 menos 2x. Pero a partir de aquí, pues son expresiones puramente algebraicas. Y el álgebra, pues el examen dice que a lo mejor me fue bien, a lo mejor fue mal, pero podemos hacer el álgebra. Esto es 3x cuadrada menos 5x más 1 más 7 menos 2x. Y esto es 3x cuadrada menos 7x más 8. Tomando en cuenta que este va con este y que este, bueno, así ya me quedó raro. Y que este va con este. Ok. Es decir, sumar estas dos reglas de sumar estas dos funciones o obtener la función suma de estas dos, pues nos da esta regla de correspondencia. ¿Ya? Oye, es que vamos a multiplicar f con g. F por g de x. ¿Quién es f por g de x? Pues es f por g. Pues eso significa 3x cuadrada menos 5x más 1, que se multiplica por 7 menos 2x. Pero estas ya son expresiones algebraicas y sí hacerlas, pues trabajamos con ellas. Es este con este, que nos da 21x cuadrada, luego sería este mismo con el 2x, que nos da menos 6x al cubo, luego sería este con este, que me da 7 por 5 son 35x, y luego este con este, que nos daría más 10x cuadrada, y el último, que sería 1 por 7, que sería más 7, y luego 1 por menos 2 sería menos 2x. Me quedó un polinomio medio raro. Bueno, pues hay que reducirlo. Bueno, primero el término cúbico. Ahí está, esto es menos 6x cúbico. Luego el término cuadrático. ¿Dudas? No, profe. Okay. Luego los términos lineales, menos 37x. Y ya por último el término independiente, más 7. Bueno. Multiplicar estas dos funciones, pues en realidad significa esto. ¿De acuerdo? Y ya. ¿Dudas, preguntas, problemas? Profe. Ok. Dado el concepto de función, ¿vale? Y si nosotros entendemos que lo forman, que en realidad es la forma en la que se relacionan los dos conjuntos y que estos en matemáticas van a ser el dominio y el contradominio van a ser números, y que la forma de transformar o de llevar la relación de un número hacia otro es a través de la regla de correspondencia, que es una expresión matemática, y que muchas veces cuando hablemos de hacer operaciones con funciones nos referimos a hacer operaciones con su regla de correspondencia, nos va a abrir el panorama y nos va a permitir, ¿sale? Entender este trabajo.
Entonces, desde el punto de vista matemático, se va a tratar mucho de manipular funciones, entendiendo que en realidad se trata de la manipulación de las reglas de correspondencia. Así pues, si esa idea nos queda clara, no vamos a tener problemas en lo que viene de aquí en adelante. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna duda, pregunta, si no, ya terminaríamos con esto. ¿Dudas? No, profesor. Todo muy claro, profe. Gracias. Todo bien. Perfecto. Pues vamos a detenernos.